En 5 minutos más daremos inicio a nuestra charla del día de hoy.
Muy buenas tardes a todos a todas y todos que nos acompañan en esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla organizada por la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile, AICE, junto con su auspiciador categoría Gold, CAP Acero. En esta oportunidad, el tema de la charla es lo nuevo en ACI 318 del año 2019, resistencia al corte y acero de alta resistencia. Actualmente, el diseño de estructuras de hormigón armado en nuestro país se rige por la norma 430, NSH 430 oficial del 2008, más el decreto supremo número 60 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual considera los requisitos y exigencias establecidas en el Código ACI 318 del año 2008. Este código se actualiza regularmente en los Estados Unidos, cada 3 o 5 años aproximadamente, y en la última versión, en el año 2019, trae varios cambios, entre ellos un nuevo modelo matemático para estimar la resistencia al corte y novedades respecto al uso de acero de refuerzo de alta resistencia en zonas sísmicas. La charla de hoy día se dividirá en dos presentaciones. La primera en relación al diseño del corte, como ya se mencionó, y la segunda en relación a el uso de aceros de alta resistencia en diseños sísmicos de estructuras de hormigón armado. Al finalizar las presentaciones, dejaremos un tiempo para responder las preguntas que ustedes vayan haciendo en el módulo que todos tienen habilitado. Y les pedimos que más que formular la pregunta completa, necesitamos que escriban el título de la consulta o opinión que tengan, y cuando corresponda, le daremos la palabra para que ustedes mismos hagan la intervención. Si a ustedes les interesa la pregunta que ya ha sido planteada, deben ponerle me gusta a la pregunta, y las que tengan más me gusta serán las primeras que incorporaremos en la conversación. Una vez terminadas las exposiciones, proyectaremos 3 encuestas para conocer sus preferencias en la temática de charlas futuras y de desarrollo de nuestras actividades. Y recuerden que pueden subir sus fotos desde la casa etiquetándonos como AICE Chile y con el hashtag AICE Chile en las distintas plataformas LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. La presentación de hoy día estará a cargo del profesor Víctor Hugo Aguilar Vidal. Él es profesor asistente de la Universidad San Sebastián, ingeniero civil en obras civiles de la Universidad Austral de Chile, Master of Science in Civil Engineering en Auburn University y Doctor of Philosophy in Civil Engineering de la misma universidad. Sin más preámbulos, y los dejo todos con ustedes con la primera parte de la exposición del profesor Víctor Aguilar. Adelante, Víctor. Hola a todos. Estructurales, y también a CAP por invitarme a participar de esta charla. Vamos a ver. Ok, ahí creo que estamos online. Bien, muchas gracias también a mi alumno Fabián Alvear, que me ayudó a preparar algunos gráficos de esta presentación. Y como bien dijo nuestro director de la asociación, nuestro presidente de la asociación, la charla de hoy día es sobre el ACI 318 en su versión más reciente, 2019, que tiene muchos cambios. La verdad es que tiene muchos cambios relativos a no solo la versión anterior, que es la 2014, sino que mucho más aún relativo a la versión que nosotros usamos en Chile, la 2008. Y dentro de esos cambios, quería enfocarme en dos: resistencia al corte y aceros de alta resistencia. Respecto del diseño al corte, vamos a hablar del concepto que hay detrás de cómo diseñamos. Vamos a también
discutir el método tradicional con el que probablemente todos los que estamos conectados hoy día aprendimos a diseñar. Y finalmente vamos a hablar del método nuevo y su desempeño. Luego vamos a dar paso para las preguntas, como bien indicaron al principio. Finalmente, la segunda parte de la presentación tratará sobre cierta resistencia, las ventajas de su uso, pero también las dudas de su uso. Vamos a hablar de la nomenclatura y la normativa que tenemos acá en Chile y en Estados Unidos para que hablemos el mismo lenguaje. Les voy a mostrar algunos datos experimentales, les voy a dar también algunas luces del comportamiento del acero de alta resistencia y finalmente voy a hablar de las tendencias del uso en Chile y en Estados Unidos, de las actualizaciones en la norma ACI 318 y algunos ejemplos de aplicación que muestran qué tan beneficioso podría ser el acero de alta resistencia. Así que sin más presentaciones, vamos a la parte más técnica, empezando por el corte. Consideremos una viga con una carga central, a ver si puedo dibujar aquí, con una carga central y dos apoyos simplemente apoyadas, de hormigón armado, ¿cierto? A medida que aumentamos la carga, el hormigón se agrieta, se agrieta, no novedad. Mientras más lo cargamos, más grietas se van generando hasta que eventualmente nuestra viga falla. En este dibujo en particular, falla mediante una grieta diagonal, más o menos, ¿verdad? A nuestro aproximadamente 45 grados, que es lo que llamamos una falla por corte. Si miramos más de cerca esa grieta, veríamos algo como esto, donde el corte que está solicitando esta sección se resiste en parte por el corte que resiste la sección que aún no se ha agrietado, o que finalmente no se agrieta completa. En parte por las componentes verticales de esta suerte de fricción que se da a lo largo de la grieta debido a cuando se rompe esta grieta, eso va generando esta fricción. Y también hay parte de ese corte que se resiste debido a la flexión del acero longitudinal. La suma de estas tres contribuciones es lo que nosotros habitualmente llamamos el B sub C. Esa es la resistencia del hormigón solo, del concreto, por eso la C, ¿verdad? Ya vemos que tiene varias componentes, no es solo hormigón en realidad, pero así lo aproximamos. Más aún, ¿cierto? Si es una viga que tiene estribos, por acá pasarán los estribos, y todo el corte que resisten estos estribos es lo que nosotros llamamos B sub S. Ese es el mecanismo de resistencia al corte, así lo entendemos. Ojo que hay una serie de investigadores que no están tan de acuerdo con este mecanismo, y hay una serie de propuestas para entenderlo un poco mejor. Pero esta es la base que se utiliza en el ACI. En estos gráficos estoy mostrando en el eje Y B sub C, pero como esfuerzo. B sub C va a ser el corte al momento de la viga por el área, perdón, por la profundidad de la viga. ¿Okay? Por eso estos de acá corresponden a ensayos hechos en elementos sin estribos. Y cada uno de estos puntos representa un resultado del ensayo. Entonces, este esfuerzo en el momento de la falla está graficado en función de la raíz de LFC', la profundidad efectiva, la razón A sobre D. Si tenemos una viga, y aquí está la carga, la distancia entre la carga y el apoyo es A. Y D, bueno, la profundidad efectiva de toda la viga. Y también está graficado este esfuerzo de corte en la falla
en función de la cuantía de refuerzo longitudinal en el ánimo. Por eso el W en el ánimo. Bueno, aquí la verdad es que estos gráficos, si bien son importantes, no siempre son los mejores para poder observar alguna correlación. Si yo les pido que nos enfoquemos un momento en los datos que están cerca de este rango, cerca de 4 para A sobre D, que entre paréntesis de decir momento dividido por corte de, ok, datos, yo sé que hay un máximo, yo sé que hay un mínimo, yo sé que en alguna parte por ahí estará el promedio, pero como hay tantos puntos, la verdad no lo puedo observar bien. Entonces mejor miremos esta misma información, pero en gráficos de caja. Se me corrió un poquito ahí el dibujo. En los gráficos de caja, este valor de aquí es el mínimo, 4 en este caso, este es max. El 50% de todos mis datos está contenido en esta caja. Y la línea en rojo es la mediana de la distribución. Ok, entonces ahora sí que puedo observar que este esfuerzo de corte depende claramente de la raíz de fc', casi linealmente, ¿verdad? ¿Depende de A sobre D? Sí, pero no mucho. Depende muy claramente del tamaño de la sección. De hecho, la resistencia al corte, ¿verdad?, disminuye a medida que el tamaño de la sección crece. Y también disminuye a medida que... Ok, miremos ahora el método de diseño tradicional. Vamos a decir, ¿verdad? Esto es lo que hacemos al momento de diseñar, que la resistencia al corte nominal de mi sección B sub n va a ser la suma de la contribución del hormigón más la contribución del acero. El B sub s lo calculamos de esta manera, ahí la verdad es que no hay muchas dudas, pero el B sub c en la versión 2014 y todas las anteriores desde 1963 nos permite calcular el B sub c de manera simplificada con esta expresión o de manera más detallada con el menor de estas tres expresiones. Si vemos aquí, tenemos el rodo, son al revés. Tenemos también el por supuesto. Inconvenientes de este método. En los últimos 15 a 20 años, en los últimos 15 a 20 años, empezaron a haber de investigadores y gente que se dedica al estudio. Y bueno, uno de los inconvenientes que siempre me molestó mucho, parece que hay Víctor, algunos problemas con la presentación. ¿Sí? sí, no, es que de repente no se escucha bien, entonces no sé si no escribes en la presentación, quizás baja, mejora Bueno, voy a hacer eso. O puedo apagar mi cámara también, que sí, también puede ser una opción. es más interesante que estén viendo la presentación a que me estén viendo a mí. Eso sí que no sé dónde hacerlo. No, ya te la apagaron desde el Perfecto. host.
Continúo entonces. Gracias Lucio. Bueno, Sí, les bueno. decía entonces que siempre fue muy molesto que estas ecuaciones sean tan empíricas y poca física, poca mecánica detrás. También el problema es que son muchas ecuaciones, eso también molestaba mucho, ¿verdad? Aquí les mostré 6 ecuaciones. Si consideramos el caso con carga axial, tendríamos 3 más. Si consideramos los máximos de Bn y de Bs, son 3 más. Así que parecen ser demasiadas ecuaciones para un diseño, ¿verdad? Y lo otro, y más importante, es que este modelo tradicional nos entrega diseños no conservadores en el caso de vigas altas, de sección alta, donde D es mayor a 75 centímetros más o menos. Y pasa lo mismo, este método nos entrega diseños no conservadores para el caso de vigas con poco refuerzo longitudinal menor a el 1%. Aquí hay gráficos parecidos a los que les mostré anteriormente, pero ahora en el eje de las Y. Ya no tengo la resistencia al corte, sino que tengo la razón entre el cortante que produjo la falla al momento del ensayo, dividido por el cortante predicho por mi método, ¿verdad? Por la fórmula. Entonces, si esta razón es 1, estamos hablando de una predicción perfecta. Si esta razón es mayor a 1, la predicción fue segura, conservadora. Pero si esta razón es menor a 1, estamos hablando de predicciones no conservadoras. Y eso es lo que sucede a medida que aumentamos la altura de la sección y disminuimos la cantidad de acero longitudinal en la sección. Bueno, para corregir esto, el año pasado, en julio, ¿verdad? En junio o julio se liberó la nueva versión de la CI con un nuevo set de así. ¿Qué hay de nuevo aquí? Hay un factor de corrección que depende de D, que se incorpora a las ecuaciones para elementos sin estribos, ¿vale? Sin reforzado de corte o losa, ¿verdad? Las losas normalmente no van reforzadas con estribos. Para elementos con estribos podemos ocupar esta misma fórmula nueva, pero sin esta corrección de tamaño. O sea, el equipo de la CI dijo, los investigadores dijeron, el problema de ir perdiendo resistencia, ir perdiendo precisión con D, es un problema de elementos sin estribos solamente, aunque no todos los investigadores están de acuerdo en ese aspecto. O bien podemos ocupar la ecuación de toda la vida. Además vemos que cómo considerar la carga axial se simplificó bastante. Otra diferencia es que ahora la resistencia al corte depende de la raíz cúbica de la cuantía de acero longitudinal. Ya no linealmente como lo hacía en el método tradicional. Y creo yo la mejor de las noticias es que la razón entre el corte y el momento ya no aparece en la fórmula, facilitando en gran medida el diseño. Respecto del desempeño, este es el desempeño, eh, del método tradicional en elementos sin estribos. Es el mismo tipo de gráfico de caja. La razón entre el corte de falla en el experimento dividido por la predicción versus 4 variables de interés, ¿verdad? El raíz de fc', el d, la razón momento sobre corte y la cantidad de acero longitud. Le había anticipado. Aquí estaba el problema. ¿Qué pasa con el método nuevo? El método nuevo
tiene un desempeño mucho más regular cuando comparamos con D y con ROW. Ahí están las líneas verdes, ¿verdad? Ahora, la uniformidad del conservatismo en nuestra predicción es mucho mejor. ¿Qué pasa en elementos con estribo? En vigas con estribo, ¿verdad? Y luego, que sean más altas. Pero en elementos con estribo más tradicionales, los dos métodos son comparables. Conclusiones de esta primera parte. Hoy día contamos con un método de diseño más robusto y además más sencillo. En la Universidad de San Sebastián estamos estudiando cuáles son los efectos prácticos de la aplicación de este nuevo método. Este semestre estamos viendo losas y vigas, y el próximo semestre espero tener a uno o una estudiante viendo qué sucede con zapatas, muros de contención tal vez, y secciones un poco más grandes de lo que habitualmente veríamos en un edificio. Además, en la comisión ACI 318E, que se refiere a la resistencia de las secciones, adjudicamos yo estudio el doctorado para evaluar posibles modificaciones en el factor de resistencia phi. Este valor phi hoy día es 0,75, pero ya que tenemos un método que es más robusto, que predice mejor, podría ser justificado, ¿verdad?, aumentar este factor 0,75 a quizás 0,8, quizás incluso un poco más, depende de los resultados del estudio. Eso es lo que les quería contar respecto de resistencia al corte. Muchas gracias, Víctor, por esta primera parte de la presentación. Es súper interesante conocer las novedades que han ido saliendo en el diseño al corte, que es tan importante para el comportamiento de nuestras estructuras. Quiero aprovechar el momento que tengo yo micrófono para saludar a quienes nos acompañan también desde Venezuela, desde Colombia y también de Costa Rica, que vi por ahí que nos saludaban. Hay una pregunta no sé si tú la estás viendo, Víctor, de Juan Echagüe. Sí, dice la voy a leer. Juan pregunta si el ACI ha publicado papers relacionados a la resistencia al corte bajo la teoría de campo de compresión modificada, claro, de los investigadores Collins and Vetch en Canadá. ¿Por qué el ACI 318 no ha incorporado estas disposiciones? Esa es una gran pregunta, Juan. Es una gran pregunta. La AASHTO diseña el corte utilizando esa teoría. Usa esa teoría de los canadienses, ¿verdad? Porque la AASHTO está muy emparentada con el Código de Puentes de Ontario. Y bueno, ellos son una rama de ingeniería, ¿verdad? La gente de puentes ocupa la teoría de Collins and Vetch para el diseño del corte. En la ACI, este método no ha tenido tanta aceptación. El ACI se actualiza mediante acuerdo de comités, donde el profesor Collins, no lo he visto, pero su alumno Benz es muy activo ahí. Y de hecho, mira, te cuento la historia del ACI 2019. El 2016, el ACI mandó a ver hizo un llamado a propuestas nuevas para mejorar el código. En 2017, varios grupos de investigadores publicaron 6 posibles propuestas. Entre ellas, la de Benz, Collins and Vetch. Ninguna de esas propuestas fue totalmente aceptada y
un grupo de investigadores del mismo comité tomó ideas de ahí y desarrolló esta nueva propuesta, que es la que finalmente se votó, se agregó y hoy día está presente en el código. Así que el por qué no se hace con la teoría de Collins en Beccio es difícil de decir, no tuvo tanta aceptación en el comité, pero esas ideas de todas maneras están presentes en estas ecuaciones. Perfecto. Gonzalo también pregunta Sí, hay una, si... Gonzalo, quizás, Gonzalo Duarte está por ahí, te van a abrir el micrófono para ver si le pasa la pregunta directo a Víctor. Hola, sí, buenas tardes. Hola Gonzalo, bienvenido. Gracias. Oye, sí, me llamó la atención que en los gráficos de las diapositivas anteriores habían varios casos que estaban bajo 1, la resistencia predicha contra las pruebas. Entonces, me gustaría un poco que comentara sobre eso. Eso es exactamente por qué había tanta urgencia de cambiar el método. Muchos investigadores se habían dado cuenta de que teníamos diseños no conservadores, especialmente cuando teníamos vigas de sección grande, sección alta, y cuando teníamos poco refuerzo longitudinal en las vigas. Y claro, ese era el gran miedo. Entonces, por eso el comité empezó a llamar a propuestas, a fomentar investigación en esta área, y finalmente corregir el método tradicional por uno más moderno. Sigue siendo empírico, y esa es, digamos, diría yo, la gran queja de este nuevo método, pero de todas maneras más seguro, más robusto y más sencillo. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Luis Roblero desde Nicaragua. No sé si, Luis, estás ahí. Luis, ¿te escuchamos? Parece que te la puedo leer por el chat. Sí, Ahí mi está. pregunta. Sí, mi Hola, pregunta. Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es relacionada a que cuando se utiliza aceros de alta resistencia, el concreto debe tener una mayor resistencia a la compresión. Esa es mi pregunta. Gracias. Es una buena pregunta para la segunda parte de la charla, y la respuesta es no necesariamente. La respuesta, en uno de los informes que evaluó esta nueva tecnología, ¿verdad?, y cuáles serían sus efectos, sigue recomendando que la resistencia a la compresión del hormigón sea por lo menos 3000 PSI, que sería como nuestro H2025. O G20 que se llama ahora, ¿no? ¿Es recomendable? Sí. Es recomendable que sea de mayor resistencia a la compresión porque favorece la eficiencia del diseño, pero no es un requisito estricto. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Luis Morales. Luis, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Se me escucha? Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Sí, hola. se escucha. Oye, con todas estas fórmulas empíricas hay que tener cuidado con las unidades. Abajito decía MKS en kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que todas las expresiones están en esas unidades, ¿no es cierto? Porque el FC', sobre todo hay que tener cuidado con... Por lo general está en megapascales la fórmula, el FC'. La raíz de FC'. Claro, depende un poco de dónde aprendiste el diseño. Yo siempre ocupé kilos y centímetros cuadrados. Mis alumnos hoy día ocupan todos megapascales, y mientras hice el doctorado, allá todos ocupan PSI. Así que sí, exactamente, es una muy buena observación. Al usar estas fórmulas que tienen la raíz de FC', hay que ser muy cuidadoso con qué unidades hay que utilizar. El código tiene un apéndice al final que te muestra la equivalencia en las unidades que tú prefieras utilizar. Sistema internacional, MKS o unidades americanas. Las fórmulas que yo presenté, y buena observación, muchas gracias, están en kilos y centímetros cuadrados. Sí. Muchas gracias, Víctor, a todos los que hicieron las preguntas. Al final vamos a tener otra ronda de preguntas, así que ahí si quedó alguna
alguna pendiente, algo que se vayan acordando, podemos retomarlo. Ahora, entonces, continuamos con la segunda parte de la charla, ¿cierto? En relación ya directa a los aceros al uso de aceros de alta resistencia en diseños sísmicos. Adelante, Víctor, cuando usted quiera. Le pido al host también que quizás vuelva a apagar la cámara, porque a mí me gusta rayar harto en donde voy mostrando, así que para evitar problemas de conexión. Voy a volver a compartir. Por ahí. Ok. Aceros de alta resistencia. Aquí a la derecha tenemos una foto de una estructura con alta congestión de acero. La idea, ¿verdad?, de usar aceros de alta resistencia es justamente disminuir la cantidad de acero necesaria para disminuir la congestión de armaduras. Esto genera, ¿verdad?, o facilita y acelera la construcción, que es una muy buena cosa. Si además usamos menos acero, necesitamos producir menos acero como comunidad, ¿verdad?, como sociedad, y eso implicaría una menor huella de carbono y nos encaminamos, ¿verdad?, hacia una construcción más sustentable. Acelerar la construcción disminuye los tiempos de exposición a accidentes para nuestros trabajadores. Por lo tanto, también este uso de acero de alta resistencia podría aumentar la seguridad de nuestra industria. Desde el punto de vista más técnico, tal vez podría significar un ahorro en las secciones de hormigón. No necesariamente, pero podría significarlo. Y un ahorro económico, un uso más eficiente de los recursos y por lo tanto, de nuevo, nos encaminamos hacia una industria de la construcción más sustentable, que es algo que debería ser nuestro objetivo siempre. Pero no sé, no puede ser todo tanta maravilla, ¿verdad? ¿Qué pasa con los aceros de alta resistencia? Ofrecen menor ductilidad que el acero tradicional, ¿cierto? ¿O no tan cierto? Lo vamos a discutir. El desempeño sísmico del acero de alta resistencia no está probado. ¿O sí? También lo vamos a discutir. Las normas permiten el uso de acero de alta resistencia. Las normas en Chile se acaban de actualizar, o sea, la norma 204 se acaba de actualizar este año e incorpora 2 calidades de acero de alta resistencia. Y, como hice el spoiler en el título, ¿verdad?, el ACI 318, versión 2019, también incorpora la posibilidad de usar estos aceros incluso en zonas sísmicas. Y bueno, si son tantas las maravillas, esto debe ser mucho más caro que el acero tradicional. La verdad es que sí, es más caro como material, pero el resultado de la estructura normalmente va a representar un ahorro. De esos temas vamos a discutir en adelante, así que vamos a ello. El caso de Chile. Tenemos la mentada ya NSH 204, última versión 2020, que se llama barras laminadas en caliente para hormigón armado. Tiene un símil en Estados Unidos, que es la ASTM A615. Y además tenemos también en Chile una norma para barras laminadas en caliente que nos aseguran soldabilidad. Y ustedes podrán preguntar, ya, pero eso a quién le importa si nosotros no soldamos estas barras. Y toda la razón. No nos interesa tanto que sean soldables, pero esta norma tiene un símil en Estados Unidos, que es el ASTM 706, que es comúnmente referida como la norma de aceros dúctiles. Así que tenemos normas de acero tradicionales, 204 y ASTM A615, y normas de aceros soldables y dúctiles, 3334 en Chile y 706 en Estados Unidos. Esto a modo de introducción, pero es importante porque cada norma tiene un desempeño diferente en el fondo.
Y vamos a hablar aquí un poquito de las calidades. Es el A630-420 con nombre y apellido y abreviado el A630H. En el nombre, el 630 indica la tensión máxima, el FU, y el 420 indica la tensión de fluencia. Y H indica que es para el hormigón y que no es soldable, o que no te garantiza soldabilidad. En nuestra versión anterior del 204 teníamos otra calidad de acero, aquí entre medio, que era el A560, que fue eliminado. Parece que nunca se usó demasiado y ya no está contemplado en la norma. Pero la norma 2020 la versión 2020 de esta norma incluye dos aceros de alta resistencia, el A700 y el A730. El A700 tiene una tensión de fluencia de 520 megapascales y el A730 tiene una resistencia a la fluencia, una tensión de fluencia de 550 megapascales. Ese es el caso de Chile. En Estados Unidos, el ACTM A615 define, también en su versión 2020, define 4 calidades o 4 grados de acero. El grado 40, 60, 80 y 100. Este 40 indica que son 40 KSI, o kilolibras dividido por pulgada al cuadrado, la tensión de fluencia, que es el equivalente a 280 megapascales. Así se nombran, y en Estados Unidos entonces tienen el grado 40, que se parece a nuestro viejo amigo A440. No es igual, cambia el FU, cambia el requisito de resistencia, de deformación en la fractura, pero son equivalentes en tensión de fluencia. El grado 60 viene a ser parecido a nuestro A630. Insisto, no es igual, pero sería lo más parecido. Hasta el año anterior, el año pasado, esta norma tenía definido también el grado 75, que ya no se usa, a partir de este año ya no se fabrica, habría sido el equivalente a la A700. Y el grado 80 es el equivalente a nuestro nuevo acero A730. El grado 100 no está incluido en nuestras normas. Eso respecto de la normativa de aceros no soldables. La 3334 reconoce una calidad de acero, que es la A630S, S de soldable, y su símil en Estados Unidos reconoce dos calidades, el grado 60 y el grado 80. Así que con esto en mente, ya tenemos claro el lenguaje que vamos a utilizar de aquí en adelante para que haya una uniformidad en la información, ¿ok? Así lo llamamos en Chile, así lo llaman en Estados Unidos. Espero que también sea parecido y de fácil digestión estos nombres para nuestros colegas que están desde otras latitudes. Bien, veamos un poco de información estadística sobre estas cosas. Por ejemplo, si miramos la normativa A615, aquí, del grado 60, con 420 megapascales de fluencia
630 de FU, tenemos que de un total de aproximadamente 500.000 muestras, el promedio del FI fue 494, con un 10% de variación. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tomo estas casi 500.000 muestras y las grafico con un histograma, por aquí, al centro, tendría el promedio del FI, que vemos que siempre es mayor al valor FI nominal, ¿verdad? El valor esperado, el valor nominal, es menor que el promedio de todas las muestras ensayadas. Buenas noticias, ¿cierto? Sería alarmante que no fuera así. El coeficiente de variación del 10% nos indica cuán dispersos están estos valores respecto del promedio. 10% de dispersión para el FI. 723 versus 630 con un 5% de variación. La deformación de fractura, recordemos, ¿verdad?, que la curva de comportamiento del acero, si aquí tiene tensión y aquí deformación, lineal, fluencia, endurecimiento, máxima capacidad, fractura. Esa es la deformación de fractura. En promedio, un 0,13, con un 15% de variación. ¿Qué pasa con el acero de más alta resistencia? El grado 80, por ejemplo. El grado 80, también se da que el promedio es mayor que el nominal en ambos casos, y la deformación de fractura en promedio fue 0,12. ¿Es menor que el acero tradicional? Sí. ¿Es preocupantemente menor? La verdad es que no. ¿Qué pasa si ahora tomamos en cuenta la normativa de aceros dúctiles de alta resistencia, el grado 80 también? ¿Cuánto fue la deformación de fractura? En promedio, 14, incluso más alta que el acero tradicional, y solamente con un 13% de variación. Así que no es tan cierto que el acero de alta resistencia sea menos dúctil que el acero tradicional. Otro valor importante es la razón entre el FU y el FI. El FU, ¿verdad?, es aquí en el máximo y el FI es acá en la fluencia. Esa razón, en promedio, para el acero tradicional en Estados Unidos es casi 1,5, con un 9% de variación. Para los aceros de alta resistencia, esa razón es menor. Y para la norma dúctil, esa variación es solamente del 3%, o sea, es muy controlable. ¿Por qué este valor es importante? Porque tiene relación con el diseño por capacidad. Y ahí ya estamos hablando de temas sísmicos, que viene más adelante en la presentación. Por ahora los dejo con esta comparación. Los aceros de alta resistencia no necesariamente son menos dúctiles que los tradicionales, y la razón FU sobre FI incluso puede ser más beneficiosa. Bien, en 2010 se publicó un reporte, un Investigation Task Group, que es un grupo pequeño de personas que trabajaron en aplicaciones de acero de alta resistencia grado 100 y terminaron emitiendo un manual, una guía de diseño. Este manual en particular no aplica para zonas sísmicas, solamente aplica en casos donde la ductilidad no es de importancia. ¿Okay? 9 años después,
se publica una actualización de este reporte, ya aprobado por un comité, el Comité 439 del American Concrete Institute, y pasa a formar ya un documento más formal, de mayor aceptación, que tiene el mismo nombre, es una guía de diseño de uso de acero de alta resistencia grado 100. Insisto, estos dos corresponden a aplicaciones no sísmicas, de estructuras que no resisten sísmos, o que no están expuestas a sísmos. Bueno, ¿qué tipo de problemas podemos tener si tenemos aceros de alta resistencia, pero no relacionados con el sismo? Serviciabilidad. ¿Por qué? Si yo tengo un FI que sube, necesito menos acero. Si tengo menos acero, la inercia de mi sección también cae. Seguramente ustedes han utilizado esta fórmula que está acá, de inercia efectiva, para el cálculo de deformaciones de elementos de hormigón armado. Varios investigadores se dieron cuenta de que para casos donde hay poca armadura longitudinal, o sea, el caso donde estamos usando aceros de alta resistencia, esta inercia subestima las deformaciones. Estos reportes que les mencioné se hacen cargo de ese problema, y en la versión 2019 de la ACI esta fórmula ya no existe, fue reemplazada por esta tabla, donde hay una fórmula nueva para el caso donde hay agrietamiento, ¿verdad? Bueno, donde el agrietamiento es relevante para considerarlo dentro de la inercia. Así que un problema resuelto. Otro problema que uno podría esperar es el aumento de las longitudes de desarrollo, y por consiguiente, ¿verdad?, aumento de longitudes de traslape y cosas por el estilo. Perdón, aquí no transformé las unidades a algo más conocido. Estas son es la tabla, pero en unidades de PSI. De todas maneras, aquí, esta fórmula de acá, para barras sobre 22 milímetros, para condiciones normales, daría 47 diámetros de la barra como longitud de desarrollo en tensión. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es este nuevo factor, que para grados tradicionales 40 y 60 vale 1. Si utilizamos grado 80, hay que aumentar esa longitud de desarrollo un 15%, más allá de incluso colocar aquí el FI correspondiente. O sea, el aumento real es más del 15%. Y si pudiéramos utilizar grado 100, ese aumento es de un 30%. ¿Es un problema? Sí, pero ya también está resuelto. El 2014 fue un gran año para el acero de alta resistencia. Tenemos un reporte, el primero acá a la izquierda, que es del área de puentes, que avala el uso de columnas reforzadas con acero de grado 80 frente a cargas sísmicas o cargas cíclicas. Y tenemos estos dos reportes del Applied Technology Council y de el NERC, que también avalan el uso de acero de alta resistencia en zonas sísmicas en edificios. Ahora hablemos de comportamiento cíclico o comportamiento sísmico. Aquí, por ejemplo, tenemos una columna de más o menos 2 metros de altura, libre, reforzada con acero grado 60 y reforzada con acero grado 80. Dos columnas, ¿verdad? Una tradicional y una con grado 80, manteniendo la resistencia a la flexión, el momento nominal como parámetro de comparación. Y el resultado de carga lateral
en el eje Y versus desplazamiento en términos porcentuales en el eje X, nos muestra el comportamiento de la columna tradicional en línea punteada y el comportamiento de la columna con acero de alta resistencia, grado 80, en línea sólida. Y la verdad es que el comportamiento es muy similar. Es muy similar. La observación, eso sí, es que las barras que fallan en la columna de grado 80 fallan antes que las barras que fallan en la columna de grado 60. Y antes me refiero a un drift menor. De todas maneras, como sistema, el elemento estructural de todas maneras disipa una cantidad de energía significativa, equivalente a la columna tradicional. Las capacidades de deformación son similares también, y en general el comportamiento es comparable. ¿Qué pasa cuando tenemos secciones un poquito más largas, casi muros, diría yo acá? Misma historia. En la línea azul tenemos el elemento estructural reforzado con acero tradicional, grado 60, similar, ¿verdad?, a nuestro A630. Y en la línea roja, el murete reforzado con acero de alta resistencia, grado 80. Nuevamente, el comportamiento es muy similar. Ambos miembros fueron capaces de soportar desplazamientos laterales del orden del 5% de su altura y disiparon energías similares, cantidad de energías similares. Un muro T. En este estudio del 2018 se construyó un muro T llamado T1 con acero tradicional, grado 60, y 3 muros T, T2, T3 y T4 con aceros grado 100. De nuevo, el criterio fue mantener que la resistencia y la flexión sea equivalente, que tengan el mismo momento nominal, básicamente. ¿Qué pasó? Aquí tenemos a la izquierda nuestro muro de referencia, el T1 con acero tradicional. Y a la derecha, el T2 con acero de alta resistencia, grado 100. El sentido positivo de carga es aquel donde comprimimos el ala del muro, y el sentido negativo es cuando comprimimos el alma del muro. Entonces vemos, por ejemplo, que el muro de referencia fue capaz de deformar en el sentido positivo un 4% de su altura, y en el sentido negativo un 3% de su altura antes de fallar completamente. Y ahí es donde ocurrió la fractura de una de sus barras. Ahora, el T2 con grado 100 tuvo un comportamiento mucho menos dúctil, solamente un 3% de drift, o incluso menos si no consideramos el último ciclo, un 2% de deformación lateral en positivo y también un 2% en negativo. Muy por debajo de nuestro muro de referencia. Pero el muro 3 tiene un comportamiento muy parecido al T1. Y el muro 4 también tiene un comportamiento muy parecido al T1. ¿Qué pudo haber pasado con el T2? Entonces la pregunta. Voy a volver a las propiedades. Y lo que llama la atención del T2 es que la razón entre FU y FI, eso sería T sobre I acá, es 1,14 y es el menor de todo el grupo. Ese parámetro pudo haber significado que las barras fracturen prematuramente. Pero en los restantes dos muros, incluso para 0 grados 100, la verdad es que el comportamiento es muy parecido al muro de referencia.
Siguiendo con el tema del diseño sísmico, la normativa ACI 318 nos dice que ocupemos aceros que satisfagan la normativa ASTM A706, la que describí al principio, ¿verdad? Que era la de aceros soldables o aceros dúctiles. Pero nos permite decir, bueno, si usted no quiere usar A706, ocupe A615, siempre y cuando la tensión de fluencia real de su acero no supere en 125 megapascales, esos son 18.000 PSI, 125 megapascales por sobre el nominal. Y además asegure que la razón entre el FU y el FI sea mayor a 1.25. O sea, prefiera aceros dúctiles, pero si no, asegúrese que se satisfagan estas dos condiciones. Y esas dos condiciones son justamente lo que nos pide hoy día nuestra normativa 204, que a partir de esta versión no solamente pide FI mínimo, sino que también nos pide un FI máximo. O sea, el FI de nuestras barras no puede ser más que 125 megapascales por sobre el F mínimo. ¿Por qué? Bueno, tiene relación con el diseño por capacidad. ¿Cómo funciona el diseño por capacidad? Eso es ponerse en el caso de que en un marco, o también válido para muros, ¿no?, se ve que las deformaciones sean tales que se formen rótulas plásticas en nuestras vigas y columnas. Si se forman las rótulas plásticas, estas rótulas, lo máximo de momento que pueden transmitir es el momento nominal. Por lo tanto, el cortante que está exigiendo esta viga o esta columna, lo podemos obtener a partir del momento nominal. Con esta expresión de acá. El concepto detrás del diseño por capacidad, en el fondo, es proveer a las vigas y columnas de la resistencia necesaria para que desarrolle toda su capacidad en flexión. O sea, que falle por flexión antes que por corte. Esa es la idea. ¿De quién depende el momento nominal? El momento nominal depende del FI. Y ahora el momento nominal se transformó no en resistencia, sino que desde el punto de vista del corte es mi carga, es mi demanda. Por eso la idea de limitar también el FI máximo. Esta columna que acabo de rayar corresponde al diseño de marcos intermedios. Si hablamos de marcos especiales, nos ponemos en la misma situación, un sismo tal que plastifica mis vigas y columnas, pero decimos que estas rótulas van a transmitir no solo el momento nominal, sino que algo llamado el momento probable. El momento probable es el momento nominal, pero calculado con 1.25 FI. O sea, ¿qué está pasando? Está pasando que yo me estoy poniendo en el caso en que mi deformación en los aceros es tan grande que estoy entrando en la zona de endurecimiento y podría tener un FI mayor al esperado, ¿verdad? O sea, mi tensión en los cables podría ser mayor al FI. De ahí vienen estas restricciones. El FU sobre el FI, entonces, no debe ser menor que 1.25, con el fin de que las barras no fracturen prematuramente, pero tampoco debe ser mucho más grande, porque si no, esta estimación del momento probable nos queda corta. Y hay bastante discusión, de hecho, de si este factor debiera ser 1.25 siempre. Hay otros códigos internacionales que ocupan otros factores.
Y bueno, ¿qué ha pasado en la norma 318 versión 2019? Aquí entre paréntesis tengo lo que era la exigencia del 2014 y sin paréntesis lo que es hoy día en 2019. Entonces, para el diseño en flexión de momentos, de marcos especiales y muros especiales, antes podía ocupar solamente grado 60, acero tradicional. Hoy día puedo usar grado 80 para marcos y hasta grado 100 para muros. Para diseño al corte, también pasa lo mismo. Lo que antes el límite era grado 60, ahora pasa a ser grado 80. Y grado 100 incluso para muros. Donde no ha cambiado esto es en el refuerzo transversal para vigas, refuerzo transversal que podría estar resistiendo corte o torsión, para vigas cargadas lateralmente y cuyo diseño es controlado por las cargas, perdón, no lateral, verticalmente, y cuyo diseño es controlado por cargas verticales, gravitacionales, ¿verdad? Aquí no podemos usar aceros de alta resistencia. Por lo menos todavía no. Otros cambios relativos al diseño sísmico es que, por ejemplo, la armadura de confinamiento tenía un espaciamiento máximo de 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. Si usamos acero grado 80, ese espaciamiento no puede ser mayor a 5 veces el diámetro de la barra longitudinal, justamente para evitar este problema del pandeo de las barras. Otro cambio dice relación con la utilidad de los elementos también. Por ejemplo, para vigas, hasta la versión 2014, se exigía que la deformación de las barras de acero tengan al menos una deformación del 4 por 1000. En la versión nueva, esa deformación mínima en tracción de las barras en acero, de las barras en tracción, depende de la deformación de fluencia del acero. O sea, aquí tenemos el FI dividido por el módulo de elasticidad del acero más un 3 por 1000. Aquí juega y aquí entra a participar qué grado de acero estamos utilizando. Esto además define qué valor de resistencia, de reducción de resistencia vamos a ocupar, ¿verdad? Para vigas siempre vamos a tratar de usar 0,9. Estoy seguro que la mayoría de ustedes aprendió diseño, y yo también aprendí diseño de vigas usando un RO máximo como 75% del RO de balance. Eso ya hoy día no se ocupa, sino que se prefiere exigir directamente una deformación mínima en las barras de acero. Terminando ya con el tema técnico, ahora pasamos a un tema un poco más constructivo, más comercial tal vez. Y aquí estos gráficos muestran las tendencias del uso de acero en Estados Unidos. La barra gris es el porcentaje de acero producido en Estados Unidos de grado 60. Y vemos que gana por goleada al grado 40 y a los grados de alta resistencia 75 y 80. Si hacemos un zoom en los aceros de alta resistencia solamente, vemos que al principio de la década, el grado 75 tenía un sólido 2.5% del mercado. Esto, ojo, son aceros domésticos solamente en Estados Unidos, fabricados en Estados Unidos. Pero en 2014 hay un boom, un 5% de mercado de acero de 75, y de ahí en adelante empieza a decaer. Probablemente porque el acero
grado 80 tiene un crecimiento continuo y va reemplazando el grado 75 de tal forma que hoy día ya la normativa, ¿verdad?, eliminó el grado 75 de la ASTM. En este gráfico están combinados los aceros de alta resistencia 75 y 80 y están comparados con el viejo amigo grado 40 y el tradicional grado 60. De todas maneras, el grado 60 gana por goleada, pero en 2014 se da por primera vez que el acero de alta resistencia supera en uso al acero grado 40, que parece estar restringido a muy pocos usos ya. En Chile, estos son datos de CAP de este año. También el acero más producido en Chile es el A630H, el equivalente al grado 60, ¿verdad? Sin embargo, hay un 6% de participación del A630 soldable y un 3% de nuestro viejo amigo A440, y también en Chile se fabrica el grado 80 de acuerdo a la normativa ASTM de aceros dúctiles. Le podemos preguntar a la gente de CAP que está hoy día con nosotros. Yo me imagino que estos dos aceros más especiales son demanda del puente de Chacao. Pero de todas maneras, la tendencia internacional está empezando a moverse hacia usar aceros de alta resistencia. Aquí hay un ejemplo de un puente cuyo tablero mide 25 metros de ancho por 75 metros de largo en el estado de Oregon. Si se hubiese usado acero grado 60, se habrían necesitado 66 toneladas de acero. Se prefirió usar acero grado 80. Por lo tanto, se necesitaron solamente 55 toneladas de acero, lo que significa una reducción en la cantidad de acero utilizado de un 17%. El grado 80 es un 6% más caro que el grado 60. Y si transformamos eso a precio, nos da que con grado 60 tendríamos que haber invertido $118.000 versus con grado 80, que fue la solución definitiva, que se invirtieron solamente $105.000, representando un ahorro del 11%. Otro ejemplo, para este puente también en el estado de Oregon, aquí se fabricaron pilotes como sistema de fundación de diámetro 2.4 metros y largo aproximado de 30 metros, necesitando 9.6 toneladas de acero tradicional versus solamente 7.4 toneladas de acero de grado 80. Lo que se traduce en una reducción de la cantidad de acero de un 23%. Para este proyecto no tengo los precios, pero uno también podría asumir por lo menos un 12% de ahorro monetario. ¿Y qué pasaría en Chile? Yo soy del sur, así que elegí un proyecto de Chiloé. La reposición del Puente Negro número 2 necesita 41 toneladas de acero para este proyecto, y habían 3 oferentes, o al menos yo consideré 3 oferentes para este análisis, con distintos precios unitarios. Ahora, el precio unitario del acero instalado, ¿verdad?, incluye el precio del material, precio del transporte, mano de obra, leyes sociales, utilidades, etcétera, etcétera. Así que de este precio unitario, la verdad es que más o menos en el sur, 600 a 700 pesos por kilo podría ser el precio. Así que calculamos acá el costo de acero para todos los oferentes, y las ofertas varían entre 62 millones a 88 millones de pesos. Si nosotros decidiésemos, y este es un ejercicio teórico, decidiésemos ir a Chiloé, Ancud, y hacer este proyecto de puente, pero con acero A630 soldable, nuestra obra se encarecería un 2%. Pero a cambio de tener un acero más dúctil, más confiable, más moderno. Pero bueno, no es tan atractivo, ¿verdad? Estamos encareciendo la obra. ¿Qué pasa si decidimos usar... por cierto, este acero soldable es un 5% más caro que el tradicional. ¿Qué pasa si usamos A700
un grado nuevo en nuestra normativa, que es un 10% más caro que el acero de referencia. Estos son datos también reales provistos por CAP, a quienes agradezco que me hayan invitado yo también. Bueno, esto habría significado un precio del material de 660, un 10% más caro, sube el precio unitario, pero baja la cantidad de acero requerido. Y en teoría esto podría significar un 16-17% de ahorro. Si nos vamos al acero de mayor resistencia permitido en la 204 y el 730 soldable, de nuevo el precio del material sube, el precio unitario sube, la cantidad de acero necesario para nuestro proyecto baja y el precio también baja. Finalmente resulta ser un 24% teórico más barato que la propuesta con acero tradicional. Aquí no están consideradas muchas cosas, ¿verdad? Así que en teoría uno puede ahorrar el 25%, en la práctica tal vez sea un 20, un 18%. De todas maneras, no es despreciable. Conclusiones de esta segunda parte. Hoy día ya podemos aprovechar las ventajas que nos ofrece el acero de alta resistencia. Hay abundante investigación en el área. Las normas nacionales e internacionales se están actualizando en esa línea. Hay guías de diseño disponibles, hay ejemplos ya disponibles también. Hay muchos avances en responder a las inquietudes iniciales, como las que conversamos hoy día, de problemas de serviciabilidad, problemas del pandeo de las barras, problemas de adherencia al hormigón, inquietudes de desarrollo, ¿verdad? Y el que más nos atañe a nosotros en zona sísmica, también hay mucho trabajo en temas de ductilidad y desempeño sísmico. Y la última conclusión, ya más a título personal, es que pienso yo que así como el acero A630 reemplazó o está reemplazando al acero A440, eventualmente estos aceros de alta resistencia van a terminar reemplazando también al A630, en especial en estructuras más o menos altas donde la congestión de acero se vuelve muy problemática. Así que con eso yo, bueno, aquí están las referencias, yo sé que no las pueden ver, pero si alguien necesita el material que usé para desarrollar esta presentación, me pueden mandar un mail y yo encantado se lo facilito. Para despedirme, agradecer una vez más a la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile y a CAP por invitarme y a la Universidad de San Sebastián por traerme de vuelta a Chile. Así que muchas gracias por su atención y ojalá que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Se ve que vamos a tener cambios en el uso del acero pronto, en el futuro. Todo depende de la normativa y cuánto iremos aprendiendo. Así que va a haber que ir actualizándose en el uso y aprendiendo la normativa. Tenemos que ver cómo sigue la normativa también. Exactamente. Tenemos algunas preguntas. Aquí tenemos una de David Silva. David, ¿puedes abrir todo? Digamos, ¿le pueden abrir el micrófono a David? Si está por ahí. Parece ¿Aló? que... Ahí Sí, está David. Hola hola. David, ¿cómo estás? Y ustedes, oye, felicitaciones por el seminario, muy interesante, muy interesante. Sí, a mí una duda que siempre me ha dado, porque se presentó el caso de los muros T, y en ese sentido se refería a que de alguna manera había una equivalencia. Entonces, ¿cómo de esa manera, si un acero de mayor grado, es decir, una tensión mayor de fluencia, puede tener la misma respuesta similar, en el siendo que va a ser más tardía la respuesta en fluencia? Por lo tanto, va a exigir más a la deformación del acero en compresión y por lo tanto puede condicionar una respuesta más frágil. Entonces, no sé si hay algo que me perdí respecto de que se modificaron las cuantías o algo para producir una respuesta, o hay algo que yo no, que yo no vi. Entonces, esa es básicamente mi pregunta, y nuevamente felicitar a la organización por el tema súper en boga. Eso.
Muchas gracias, David, por tu pregunta. Efectivamente, sí, en los muros T, el T1 tiene, el que era con acero tradicional, que tiene mucho más refuerzo, tiene mucha más cantidad de acero que los T2, T3 y T4, que estaban armados con grado 100. Tienen menos acero. Los aceros, o sea, el muro T con acero de alta resistencia tiene menos cantidad de acero. La idea en este estudio fue mantener el momento nominal, la capacidad de inflexión de los muros más o menos equivalente, para esperar, ¿verdad?, una respuesta lateral parecida. Pero efectivamente, el T2, por ejemplo, fue muy frágil. Efectivamente, uno podría esperar que los aceros de alta resistencia, en especial un acero grado 100, como en este caso, condicione una respuesta frágil, como tú bien dices. Pero estos ensayos muestran que no es necesariamente el caso si como sistema, ¿verdad?, se comportan más o menos parecidos. Muchas gracias, Víctor, por la respuesta. Antes de seguir con las preguntas, queremos que nos contesten una encuesta que va a aparecer ahora para que nos ayuden a seguir avanzando y haciendo mejores conversatorios, mejores charlas y más del gusto de todos. Ya todos pudieron responder la encuesta, todavía está la encuesta, parece que... Yo también la puedo responder. Tú también la puedes responder, eso me parece muy bien. No, me dice los pegadores y los panelistas. No, el host y los panelistas no pueden responder. Sí, no, me apareció la encuesta y quería pinchar y no pude. Seguimos mientras tanto, Víctor, porque tenemos otras preguntas. Hay una pregunta de Filipo Correa, que quiero que... Filipo, ¿puedes abrir le va a poder abrir el micrófono para que... Ahí le abrí el micrófono. Sí. Hola, buenas tardes, Lucio. Bueno, lo primero, agradecer a Víctor Hugo y a la asociación por la transferencia de conocimiento. Siempre es grato poder juntarnos a escuchar otras voces y conocimiento de vanguardia. Con respecto a mi pregunta, es la siguiente. Víctor, tú mostraste unas curvas de histéresis donde se ve que la envolvente del acero de alta resistencia es menor. Según tu opinión, ¿debería ser necesario ajustar el drift de entrepiso para permitir usar los aceros de alta resistencia? ¿Bajar el 2% a lo mejor a un 1 o quizás menos? Difícil pregunta, Filipo. Desde el punto de vista experimental, no parece necesario hacer una modificación de los requisitos de drift. Desde el punto de vista práctico, habría que ver cómo se comporta una estructura real, ¿verdad?, con acero de alta resistencia y ver si tiene más o menos daño después de un sismo. Eso ya creo yo que necesita validación en escala 1 a 1. El tema de los drift siempre ha sido complejo. Sí, efectivamente, es un tema muy delicado el tema de los drifts. Sí. Porque de alguna manera nos ayuda a controlar deformaciones, y las deformaciones sabemos que son un tema importante para evitar daño y además lograr el buen comportamiento de la estructura frente a la demanda sísmica. Queremos preguntarles, aprovechar de pedirles que nos contesten otra encuesta que va a aparecer en este momento para poder seguir mejorando nuestros conversatorios y charlas. ¿Viene la encuesta? Parece que sí. Mientras tanto, hay una pregunta de Luis Roblero. Luis, ahí apareció la pregunta, la encuesta. Mientras responden la encuesta, quizás Luis puede hacer su pregunta. Sí, mi pregunta estaba relacionada con la oxidación de los aceros de alta resistencia.
la oxidación cuando está la estructura expuesta a la intemperie, se produce más oxidación en los aceros de alta resistencia que en los de menor resistencia. Esa es mi pregunta, porque está relacionada con la adherencia, con el concreto. Gracias. Muy buena pregunta, Luis. La verdad no te sabría decir, no estoy al día con ensayos de durabilidad de estos aceros. Eso sí, hay varias normas ASTM que se refieren a aceros inoxidables, aceros galvanizados, que se pueden usar también en aplicaciones constructivas. Pero para este acero, el 706 o versus el 204, si se oxida más o menos, habría que preguntar a un experto en el área de materiales. Ahí, la verdad, escapa un poquito de mi área más mecánica. Sí, ese es un tema, igual es un tema súper delicado. Tenemos otra pregunta aquí de César Caño. ¿Me pueden abrir el micrófono? César, ¿nos escuchas? Bueno, mientras tanto la pregunta que dice César, no sé si la estás viendo ahí, dice, ¿qué sucede con el agrietamiento para aceros de alta resistencia? Esa es una de las grandes, de los grandes problemas que tenía, ¿verdad? El aceptar usar acero de alta resistencia. Y justamente por eso es que aún en vigas, aún para los estribos de vigas, no se permite usar acero de alta resistencia, justamente por miedo a que las grietas diagonales sean más gruesas de lo que serían con aceros tradicionales. Ese sigue siendo esa limitante. Para agrietamientos en flexión, si satisfacemos los requerimientos de deformaciones con la nueva expresión para calcular la inercia efectiva, no debería ser problema el agrietamiento. Ya, perfecto. Complementando un poco la pregunta que había hecho Luis Roblero, hay una de Alexandre Opaso, que también es con respecto... Alexandre, ¿estás ahí? ¿Te abrieron? Porque pregunta si se esperan anchos de grieta mayores al usar aceros de alta resistencia y los costos de reparación mayores. Es parecida la respuesta. A ver, el ACI 319 no solo nos permite hoy día usar acero de alta resistencia, sino que también aparecieron nuevos requerimientos de espaciamientos máximos, nuevos requerimientos de cantidad de acero longitudinal máximos también. Y esos requerimientos nuevos están justamente puestos ahí para limitar los anchos de grieta. Así que es un tema que fue preocupante, se estudió y de ahí nacieron los nuevos requerimientos de espaciamiento, justamente para evitar anchos mayores de grieta. Perfecto. Tenemos una pregunta de Ervin Barrios. Ervin, ¿estás ahí? Venga usted. Ervin pregunta, ¿cuál es el comportamiento esperado del acero de alta resistencia en caso de torsión? Esa es otra área donde el acero de alta resistencia aún no está permitido. Para estribos, ¿verdad? O refuerzos transversales que resisten corte o torsión en vigas gravitacionales, no se permite el acero de alta resistencia. Y además, esto viene limitado también por la base de datos que tenemos para esos casos. La base de datos de resistencia al corte no incluye ningún espécimen con acero de alta resistencia, y la base de datos de torsión, la verdad es que es incluso más chica, así que esas son todavía hoy día las limitantes para poder permitir el uso de acero de alta resistencia en esas aplicaciones. Claro, efectivamente esa es una limitante importante. Se nos había quedado atrás una pregunta de Luis Morales con respecto a los radios de giro, a los radios de doblado, digamos, los radios de doblado. Luis, ¿estás ahí o no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí sí? Tú tenías Hola. una pregunta al respecto, ¿verdad? Sí, hola.
Hola. Sí, en la presentación hablaste de los largos de anclaje o largos de desarrollo. ¿Y qué pasa con el tema del gancho o del doblez? Porque ahí influye tanto el radio de giro como la patita, ¿no es cierto? Son dos preguntas en uno. Sí, también están corregidos para aceros de alta resistencia, las patas crecen, incluso, ojo, no necesariamente relacionada con los aceros de alta resistencia, la ASI 318 del 2019 modifica la fórmula para calcular los ganchos en los estribos, la actualiza un poco. Hay un manual completo sobre detallamiento, sobre doblado, sobre pata, así que también es un tema que se evaluó, que fue problemático y que hoy día ya la ASI los considera resueltos y están las recomendaciones para calcularlos. Perfecto. Hay una pregunta de Tomás Hidalgo que se la dice, para empezar a utilizar acero de alta resistencia hay que esperar que se oficialice la NSH 204 y la nueva 430 con la 63, o en cuánto tiempo se estima que se puede utilizar. Fue una pregunta de índole más legal. A ver, la 204 se emitió este año en marzo, está aún en proceso de oficialización, así que para proyectos tipo MIMU, por ejemplo, habría que efectivamente esperar que la 204 se oficialice. La 430 está hoy día aún en discusión, de hecho a esta hora está en reunión de comité. Y claro, la 430 revisa las actualizaciones de la ACI 319 y las discute en un comité de verdad, aceptando, modificando o rechazando esas modificaciones. Así que, efectivamente, para nuestros diseños habrá que esperar qué hizo la 430. De todas maneras, digamos, en proyecto podría ser una negociación con el hito y si hay suficiente gente de acuerdo, ¿verdad? Podría ocuparse. Pero aprovechando la pregunta, tú mencionaste un ejemplo de puentes. ¿Hay alguna, ese era un solamente teórico o en el tema del MOP o ya hay alguna tendencia o no sé, algún avance en el uso? El manual de carreteras se actualizó y permite el A700 o el A730, uno de los dos, pero permite ya el acero de alta resistencia en puente. Ya, perfecto. Por ahí hay ya un avance. Tenemos aquí otra pregunta de Manuel Gandarillas. Manuel. No sé si tiene el micrófono abierto. Manuel pregunta por cuáles son las características de soldabilidad del acero A700 y A730. Hola, buenas, muchas Ahí está gracias. Manuel. Sí, hola, muchas Hola, gracias bienvenido. por todo, estaba muy entretenido. Les preguntaba por las características de soldabilidad del acero A700 y A730, cómo se proyecta o qué potencialidad tiene de ser soldable. Eso. Perfecto. El A700 y el A730, si están fabricados de acuerdo a la NSH 204, no te garantiza soldabilidad. La 3334, entiendo yo que está en vía de actualización también, y es probable que también incluya estas calidades de acero en el futuro soldables. Desde el punto de vista tecnológico, no es problema, ya existen los grados 80 soldables, así que desde el punto de vista tecnológico se puede lograr. Desde el punto de vista normativo hay que ver si está incluido o no en nuestra práctica. Tenemos hartas preguntas más, pero queremos que nos respondan la última encuesta que tenemos de la tarde. A ver si la podemos desplegar para insisto, para que podamos seguir avanzando y aprendiendo y conociendo su opinión respecto a cómo seguir trabajando. Ahí está la última encuesta. David Silva ahí nos sopla, complementando la respuesta anterior. Yo no sé mucho de temas legales, pero David Silva dice que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción permite el uso de normas extranjeras con aprobación del revisor del proyecto de cálculo. Así que, claro, si existe esta discusión entre revisor, hito y proyectista, se podría utilizar acero de acuerdo a normativas ASTM.
Ah, perfecto. Sí, sí veo que David está haciendo ahí una acotación que... Gracias por la ayuda, David. Mira, aquí Víctor Hernández dice, lo está bien, dice, en México en septiembre del 85 el acero de alta resistencia no funcionó. ¿Qué apreciación tiene a ese respecto? Claro, que en 1985 probablemente no estábamos hablando de la ASTM 706. Lo que pasa es que hay varias normativas de acero de alta resistencia, hay varias maneras de lograr acero de alta resistencia. Los aceros de alta resistencia de hoy día, que se fabrican con tecnologías de baja aleación o microaleación, que yo también escapa un poco de mi expertise, no necesariamente son menos útiles que los aceros de alta resistencia, que los aceros de resistencia tradicional. Así que yo me atrevería a decir que, claro, en el pasado ese era el gran miedo y, digamos, sigue estando en nuestras mentes, ¿verdad? Que mientras más resistente es el material, hormigón u acero, es menos dúctil. Pero en aceros, con la tecnología actual de fabricación de aceros, no necesariamente. Ahí, Víctor, un poco para complementar, me presento, soy Rodrigo Vera, de CAP, en el área de marketing y nuevos negocios. Y efectivamente, como dice Víctor, la soldabilidad y el problema de la ductilidad hoy se está resolviendo a través de aceros microaliados, ¿ya? Y eso es una de las pequeñas como segmentaciones que están ocurriendo dentro de la gran gama de aceros, y se están empezando a separar lo que son los aceros al carbono, tradicionalmente como lo más probable se usaron en México del 85, y se están generando microaleaciones con tal de cumplir todas las necesidades estructurales que requieran ciertas aplicaciones. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por el complemento y Víctor por la respuesta. Tenemos otra pregunta aquí de Percy Arévalo. Percy, ¿estás por ahí? Percy pregunta si recomendaría usar acero de alta resistencia en vigas de acople. Se puede. No es que yo lo recomiende, el ACI 318-2019 te lo permite. Te lo permite. Y hay ensayos experimentales incluso de conexiones entre muros entre columnas y vigas, o sea, zonas de nodos de alta congestión, donde acero de alta resistencia también han mostrado buen comportamiento. Así que no es que yo lo recomiende, pero la ACI 318 lo permite. Tenemos a Efraín Henry desde Arica, que nos quiere saludar. Aprovechamos. Efraín, ¿cómo estás? Saludamos a todos desde... No, nos dice que Efraín es un socio de la asociación muy activo en Arica. Así que manda saludos aquí a todos. Aprovechamos de saludarlo a él. Tenemos otra pregunta de Esteban Poicier. Esteban, ¿estás por ahí? Esteban pregunta el factor de correlación para la deformación máxima del acero para entrar en fluencia. El acero a mayor EFI, mayor va a ser su deformación. Ah, claro, lo que pasa es que la deformación de fluencia va a ser la tensión de fluencia dividido por la elasticidad del hormigón. Y el módulo de elasticidad del hormigón, la verdad es que lo entendemos muy bien. El acero siempre es acero y siempre tiene un módulo de elasticidad muy parecido. Así que podemos obtener ese valor con mucha precisión. Así que si me preguntas por factor de correlación, así ya más estadística, es muy alto. Ya. Perfecto. A continuación, Ricardo Gutiérrez. Le abren el micrófono para... Ricardo pregunta, ¿en Chile aceptan el... Ay, se me fue. En Chile aceptan el uso de acero de alta resistencia obtenido con laminación QTB. Ahí me... Sí, mira, Lucio, ayudo a complementar. El QTD es un tratamiento térmico que se hace en el proceso de laminación de los aceros. Normativamente, los aceros de alta resistencia no tienen una indicación del proceso.
en Chile hablan más allá de los requerimientos y los comportamientos físicos de las barras, más allá del tipo de fabricación. Uno podría hacer, en este caso que estamos hablando de los aceros microaliados, uno puede darle resistencia mediante aleaciones o mediante tratamientos térmicos, en distintos casos. Pero lo que se está viendo en la norma son los comportamientos mecánicos de la barra. Claro, perfecto. Tenemos por aquí otra pregunta de César Caño. César. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Víctor, por la presentación. Excelente. Víctor, una consulta un poco con lo que decía don Lucio, un comentario de México. ¿Se tiene experiencia reciente de algún terremoto ocurrido en el mundo con estos aceros de alta resistencia? ¿Cómo se ha comportado? Es una muy buena pregunta. Yo no tengo ningún terremoto en mente de que pueda levantar datos de esa área. Habría que ver, por ejemplo, qué se hace en California, qué se hace en el estado de Washington, en Estados Unidos, y ver, porque allá es más común el uso de acero de alta resistencia, sobre todo en edificios altos, así que habría que buscar por ahí. Yo no tengo ninguno en mente en este momento. Para complementar ahí lo que dice Víctor, en Chile el proyecto que se está haciendo bajo acero de alta resistencia grado 80 es el puente Chacao. Entonces, una vez que su construcción finalice por ahí por el año 2025, vamos a tener una obra que va a tener que resistir claramente los embates de este país. De todas maneras, ahora que la ACI se actualizó, ¿verdad?, recientemente el año pasado, los próximos terremotos probablemente sí levanten más información al respecto. Yo creo que está permitido usarlo en edificios, se va a empezar a usar más comúnmente, ¿verdad? Va a ser más ampliada su uso, así que van a haber más ejemplos. Claramente, este es un tema que viene, el acero de alta resistencia, vamos a convivir luego en el futuro que se nos viene, así que vamos a tener que aprender a usarlo y disfrutar de todas sus ventajas y todas sus propiedades. Queremos agradecer a Víctor. No sé si quieres unas palabras para cerrar, algún comentario general, alguna idea que se te quedó ahí en el tintero que quieras aprovechar. Le voy a contestar a Víctor Hernández, que pregunta si hace falta aumentar la resistencia a la compresión del hormigón. La norma no te exige que lo hagas, pero el diseño termina siendo más eficiente si efectivamente lo haces. Perfecto. Y para cerrar, yo muy contento de la invitación de la asociación, de CAP, muy contento de haber vuelto a Chile, así que con muchas ganas de hacer investigación en esta área y espero en futuras oportunidades seguirles contando. Rodrigo, ¿algún cierre, alguna palabra para alguna idea que quieras aprovechar de comentar? Sí, mira, agradecer la participación de las más de 150 personas que estuvieron en esta charla. Creo que hay un interés que nosotros, por el lado de CAP, nuestra propuesta de valor en la construcción está muy arraigada en tratar de proveer y de otorgar productividad en la construcción, ¿ya? Y en ese sentido nosotros estamos viendo que los aceros de alta resistencia, diámetros mayores, hemos llegado a hacer diámetros hasta de 63 milímetros, largos especiales, largos más allá de 12 metros, son algunas características que si alguna obra van a empezar a valorar, y eso también es algo que lo estamos insertando. También nosotros como CAP Acero estamos muy agradecidos de esta relación que ya llevamos 2 años con la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, y esperamos seguir teniendo esta relación que nos acerca mucho más con los ingenieros estructurales, donde hay distintas alternativas y experiencias que creemos que nosotros como empresa podemos compartir y aprender de ustedes, y a la vez ustedes también aprender de las cosas que estamos haciendo nosotros en función de ir avanzando en el desarrollo del país. Así que muchas gracias también por la participación. Sí, para nosotros es súper importante. Una de nuestras misiones es la difusión del conocimiento y de las buenas prácticas.
Así que en el fondo, en la medida que seguimos avanzando en nuevas técnicas, nuevos productos, con el apoyo de ustedes, ha sido, ¿cómo se llama? Es maravilloso para nosotros y es fundamental para seguir trabajando. Así que también le queremos agradecer el auspicio y el apoyo, especialmente en un año tan complicado como este, que hemos tenido que reinventarnos, pero al parecer ha funcionado. Queremos agradecer entonces a todos los asistentes y a todos los que nos han ayudado hoy día a poder realizar esta charla tan interesante que hemos escuchado, con mucha información y mucho conocimiento para todos. Ojalá que la hayamos disfrutado y tengamos más dudas para seguir estudiando y creciendo. Antes de despedirnos, al final vamos a tomar una foto, pero antes de eso, quiero comentarles que tenemos la próxima semana otra charla de nuestro auspiciador CABE, el día 1 de diciembre de 17 a 19 horas. El tema será impermeabilización por cristalización, aportes a la durabilidad del hormigón, dictada por Jorge Carracedo, y soluciones en juntas de expansión con sistemas preformados Will-Seal, dictada por Leonardo Gómez. Así que están todos invitados. La idea es seguir aportando a toda la ingeniería, chilena, y todos los amigos que nos acompañan de diferentes países de América Latina. Muy agradecidos porque nos acompañen y los seguimos invitando. Ahora vamos a abrir cámara a los que quieran, a los que se sientan con ganas, para tomar una foto grupal aquí con Víctor y con todos los que quieran aparecer. Así que le pido a Carmen y que abran las cámaras para que todos podamos aparecer y así poder tomar una foto. ¿Están apareciendo a poquito? No, estamos todavía los puros. Ahí están apareciendo más personas. De a poquito se le está habilitando para que prendan sus cámaras. Eso. El Antonio está escondido. Ahí está, ¿ven? Ahí ya aparecieron muchos. Qué bueno, qué bueno verlos. Don Carlos. Buenas tardes. Wow, veo personas muy Oscar, distinguidas. ¿cómo está? ¿Está Rubén? ¿Cómo está Rubén? Hola, bien. Scan. Ahí están apareciendo. La idea es que nos quede una foto de ahí apareció David, de a poquito van apareciendo las cámaras. Que nos quede una foto de los que nos acompañaron hoy día. Bueno, las fotos después nosotros las compartimos en redes sociales y la idea es que también se etiqueten y nos ayuden a difundir las actividades. Todavía falta que darle autorización a algunos colegas, Lucio, así que vamos a esperar unos minutos para la foto. Ya. Entonces, bueno, reiterar los agradecimientos a Víctor por las charlas. Y como tú decías, ojalá que nos sigas acompañando. Yo encantado. No sé qué me pasó a mí, pero yo no desaparecí. Pero sigas acompañando en charlas futuras, porque entonces ahí siguen llegando más colegas. Está Alejandro, hola Alejandro, hola Diego, Catherine, Gustavo, Jonathan, Pablo Sepúlveda, hola Raúl. ¿Quién más está? Está Brian, Esteban, Patrick, hola Mauricio, el Diego. ya, ¿tenemos la foto o todavía no? Todavía no, espérate, me faltan unos pocos más y yo te avisamos por dar unos par de minutos. Ya. Nos faltan, estamos ¿Hay casi. que aprovechar de saludar, Víctor, a alguien que hayas visto por ahí? Los micrófonos también están abiertos, así que pueden saludar. Vi algunos alumnos que llegaron, así que gracias, les voy a poner un 7.
Vamos a sacar la foto. Ya, vamos a sacar la foto. Así que sonríen. Eso, sonrían todos para la foto. La María Jesús, Luis. Ya, ¿salió la foto? Oye, no se cae. Y salió la foto. Patrick está trabajando con distancia social. Sí, acá desde Minera Escondida estamos. Ah, muy bien. Y bueno, esa es la ventaja de estos métodos que nos permiten llegar a todos lados. Sí, está Pablo, también está en terreno. Están los colegas de Costa Rica, que era Costa Rica, Brasil, vi. Muchas gracias por Hola. asistir. Tuvimos harta asistencia. Me alegro mucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola, Fray. Es que solucioné el problema del video. Saludos a todos, qué bueno verlo. Voy a integrar más. Qué bueno, fue una gran alegría. Tenía problemas con el micrófono, pero lo acabo de solucionar. Ha sido un agrado, una muy buena charla y de verlo. Muchas gracias. A todos. Gracias. Igualmente, pues, Efraín. Ya pasaremos de esta pandemia y nos veremos de nuevo. Por supuesto, un abrazo para todos. Y que el próximo congreso sea en Arica, por favor. Ahí lo conversaremos. Filipo, un gusto. El gusto es mío. Entonces ya se tomó la foto, parece, ¿no? Yo creo. Sí, Creo, y si no, ya nos vimos. Ya fue la foto. Bueno, nos despedimos esta tarde esperando que todos estén bien. O sea, tenemos que seguirnos cuidando, seguir manteniendo las distancias sociales como se mencionaba recién y cuidándonos para pronto poder, ojalá ya empezar a vernos directamente, presencialmente, como nos invita Efraín a que vayamos a Arica. Ojalá que en algún momento lo podamos hacer. Que tengan todos muy buenas tardes y buena resto de semana. Y quedan muy invitados para el próximo martes, para que nos sigamos hablando de temas que nos interesan y invitados a todas las actividades. Síganos en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter y en nuestra página, y cualquier cosa estamos para contestar y responder. Muchas gracias a todos por su participación hoy día. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Que estén muy bien. Saludos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. ¿Qué? Seleccionar todo. Copiar. ¿Qué hago nosotros? No. Ahí, Roberto. Miren, en el grupo le acabo de postear una de las fotos que sacamos. Marca. Ahí. Ay. Uf. Ah, yo también. Era. Ya está. Oye, felicitaciones, Víctor, salió todo súper bien. Súper clarito, así que muy buena la presentación. Lo mismo que a Rodrigo, gracias por el apoyo este año, porque decía Lucio, sí, un año distinto para todos. Distinto. Está bien, se entiende que no han sido años fáciles para todos, pero hay que tener convicción de las cosas que uno hace nomás. No, y grandes cambios de transformación siempre han pasado por grandes cambios energéticos. Es decir, en este minuto la pandemia nos golpeó fuerte, pero provocó que hartas cosas llegaron para quedarse. Por ejemplo, lo mismo que pudimos hacer ahora, el poder escuchar o participar, interactuar con colegas de otros países, el mismo Efraín, que nosotros lo veíamos una vez al año en el Congreso,
y que de repente se arranca a mediados de año alguna otra charla, pero ahora está, él siente que estamos mucho más cerca. Así es. A través de estas plataformas online. Se nos acercaron las distancias. Hay que mejorar cosas como la interacción, cosas de ese tipo, pero las vamos a ir arreglando en el camino. Bueno, como todo, un proceso de aprendizaje continuo. En eso estamos. Ya. Pero, buenísimo. Bueno, muchas gracias, don Lucio, muchas gracias, Rodrigo, Filipo, a todos los que ayudaron con la organización. Yo, la verdad, muy contento con todo, ¿eh? Qué bueno. Estamos muy contentos. Cuando una presentación genera harta interacción y hartas preguntas es porque caló. Así que creo que efectivamente fue muy bien los temas que se compartieron. Muy contento con eso. Sí, el tema es bueno, el tema concita harto interés. Harto interés. Y bueno, como decía Lucio, nosotros como asociación siempre estamos tratando de fijar agenda, de ir marcando la agenda y mostrándole a los colegas lo que viene, que ponerla a disposición de los socios, que hay distintas herramientas, que hay herramientas nuevas, hay materiales nuevos, para no seguir haciendo lo mismo siempre, si no, así no funciona esta cosa. Hay que seguir avanzando junto con el mundo. Exacto, pero además y parte de esto lo importante es avanzar, pero también difundir y que la gente lo vaya aprendiendo, porque la idea es acceder a materiales nuevos, procedimientos nuevos, pero de una buena manera, una manera informada. ¿No? Y informada directo desde la fuente, es decir, en este caso de CAP, que ahí aparecieron, no sé si alcanzaron a ver algunos resultados de la encuesta, hay que procesarla, pero la vamos a ver. Tenemos más productos. O sea, ¿sí? Ya el tema del acero aquí, cuando ya se desmarcó de este encasillado que era aceros al carbono y se empezó a hablar del acero aliado o microaliado, se generaron un sinfín de posibilidades. Nosotros, por ejemplo, les comento aquí, porque se lo comento a los que están escuchando por mientras, pero puede ser dar tema para otra presentación del otro año. Es que si bien nosotros estamos hablando ahora del acero grado 80, nosotros también tenemos la patente para producir en Latinoamérica un grado 100 resistente a la corrosión. Y estamos hablando de un acero que tiene hasta un 9% de cromo. O sea, eso ya es otro tipo de producto, pero claramente para elementos bien corrosivos, donde, por ejemplo, el costo de mantención de esos elementos es muy intenso. Claramente utilizar un acero que contenga alto cromo y extienda la vida del acero hasta por 4 veces, empiezan a ser alternativas. Suena entretenido. Sobre todo yo que trabajo allá arriba del cerro, donde tener que arreglar algo nos duele. Tenemos que entregar un ojo y un riñón de repente. Sí, es complejo. Los colegas que trabajan más acá en la ciudad a veces no entienden esas dificultades que tenemos los que estamos tirados allá en el cerro, de que llevar un pedazo de fierro para arriba, uno dice, no, la cuestión tiene que hacerse una vez y tiene que quedar bien en la primera. No tengo opciones para hacer más. No, si no, es una locura tratar de hacer algo 2 veces. ¿Sí? No, es pérdida de plata para todos. Para todos. Voy a cerrar. Así que ha sido un gusto. Bien. Que estén bien. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Realmente. Que estén muy bien. Chao, Lucio, Filipo. Chao, que estés bien. Chao, Rodrigo, Víctor. Lucio. Chao, Filipo. Nos vemos. Chao, Lucio. Chao, Víctor. Chao, Rodrigo. Chao.